Bueno, el Espíritu Santo se está haciendo presente aquí, derramándose con poder. Sientan la unción del Espíritu Santo, porque hoy el Señor nos va a regalar sanaciones y liberaciones, porque estamos reunidos acá en el nombre de Cristo Jesús. ¿Dónde llevamos a Jesucristo? Dentro de mi ser. Y yo en Cristo mi Rey. ¿En quién confiamos? En Cristo Rey. Como ríos de agua viva, vamos. Espíritu Santo y su derramamiento. Santo tú eres, tú estás sentado en el trono de Dios. Santo, santo tú eres, santo tú eres, tú estás sentado en el trono de Dios. Aplauso al Espíritu Santo. Bueno, hermanos, ya nos podemos sentar. Bienvenidos. Vamos a continuar con las enseñanzas que comenzamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando, para los que no vinieron, de todo lo que son las prácticas de la nueva era, que consisten en una mezcla de todo lo que es el budismo, el hinduismo, las prácticas orientales, que se han occidentalizado para tratar de adaptarlo a lo que es nuestra fe y que nos hagan creer que nosotros podemos tomar ciertas cosas de las creencias budistas e hinduistas y a la vez creer también en el Evangelio, lo cual es totalmente falso. También conversamos que estas prácticas no son simplemente una mezcla meramente superficial, sino que acá hay entidades, ángeles caídos, que rigen todas estas prácticas y que por eso se advierte que son muy peligrosas. Ayer estaba viendo un reportaje de Así Prensa, un artículo que ellos publicaron en donde dice que los exorcistas ya están advirtiendo lo peligroso que son las prácticas de la nueva era, la meditación trascendental, el yoga, el reiki, las cartas del tarot, la wicca. ¿Por qué? Porque muchas personas quedan bajo posesión diabólica por practicar estas mezclas de brujería moderna que vienen de allá, importadas del Oriente, y que nos hacen tanto daño. Hay muchas personas que no lo saben. Nosotros tenemos una tarea hoy acá, que es no solamente escuchar esta enseñanza, sino también ir a transmitírsela a otros, porque nosotros tenemos una tarea importante por parte de Dios, ¿verdad? Tenemos la autoridad que nos ha dado Jesucristo para proclamar su palabra y evangelizar. Entonces tenemos la tarea, hermanos, de que si nosotros vemos a una persona que está practicando yoga, que está metida en un club de meditación o un club de reiki, decirle: hermano, cuidado, porque eso es peligroso, aunque no le crean. Aunque usted no le crea, aunque le digan que usted está loco y es un fanático, ¿ok? Haga como dice Pablo en el Evangelio: yo soy libre, no tengo responsabilidad de la sangre de este hermano. Yo estoy totalmente libre de la sangre de usted, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que advertir, no ser responsables de que estas personas sigan en el engaño porque desconocen que estas prácticas son peligrosas. Entonces, hoy vamos a conversar sobre las terapias de sanación. Hablamos algo un poquito la semana pasada, pero no profundizamos, ¿ok? Como hay tantas prácticas, pues no nos dio tiempo la semana pasada de conversar sobre las terapias alternativas.
Las terapias alternativas están hoy en día también muy difundidas, muy propagadas en redes sociales, medios de comunicación. Y les vamos a explicar por qué son peligrosas. Estas terapias no tienen ninguna comprobación científica, algunas son realmente pseudocientíficas, es decir, tienen algunas vagas explicaciones científicas y utilizan las energías para sanar los órganos del cuerpo. Esa energía proviene del cosmos y fluye a través de nosotros. Dios es energía cósmica según las doctrinas de las personas que aplican estas terapias alternativas. Entonces, básicamente lo que sucede con las terapias alternativas de sanación es que mezclan algunas verdades científicas con las creencias gnósticas en la sanación con las energías universal, la energía del cosmos, todo lo que vimos la semana pasada. Estas terapias varían, hay muchísimas y siempre surgen más y más. Pareciera como que a alguien hoy se le ocurrió un nombre, hoy se lo puso y entonces yo sano con, el método que a ustedes se les ocurra. Sanación holística, que hoy en día está muy difundida, la sanación cuántica, los aceites esenciales o aromaterapias, los masajes terapéuticos o energéticos, las flores de Bach, la alquimia, la maxibustión, son algunas de las prácticas. Lo más importante cuando hablamos de terapias alternativas de sanación es que nosotros tengamos cuidado en qué consiste esa terapia, ¿ok? Porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a discernir si es peligrosa o no es peligrosa. Entonces todo lo que tiene que ver con la energía, te vamos a desbloquear las energías, te vamos a alinear los chakras, te vamos todo tu campo energético te lo vamos a limpiar, tu aura, todas esas cosas son sanación con terapias, con energía, y hay que tener mucho cuidado. La sanación holística proviene del término holos, que significa mente, cuerpo y espíritu. Es una técnica de origen oriental y por lo tanto es anticristiana. Tiene como base el yoga y la meditación, es decir, que utilizan prácticamente las mismas técnicas. La oración es usada para callar la mente. Incluye terapias vibracionales, flores de Bach, tarot, dibujar mandalas, visualizaciones, psicología mística, veganismo, iridología y acupuntura. La iridología es aquella en la que tú vas a una persona y te dice que te lee el ojo y entonces por el ojo te saca todo lo que tú puedas tener en el cuerpo o la supuesta energía que tú vienes cargando. La sanación holística la van a ver mucho por personas que ellos se dicen que son autosanadores o sanadores. Y esto hay que hacer acá una pausa, ¿verdad? Si nosotros acá en la iglesia imponemos manos, sabemos que nosotros no estamos sanando a la persona. ¿Quién sana? Jesús, a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, nosotros no nos autodenominamos sanadores, ni tampoco vamos a salir a decir, mira, yo sano. Tú sabes que yo sano con la energía del Espíritu Santo porque yo trabajo con la energía del Espíritu Santo. Así escuché que estos días una señora que hace terapias de sanación y lee el tarot y canaliza a los ángeles, y ella decía, bueno, yo sano con la energía del Espíritu Santo porque yo también trabajo con esa energía. Entonces cuidado con eso, porque sabemos que atribuirse a uno mismo una sanación no es de Dios. Cuando nosotros aquí en la iglesia decimos que imponemos manos, decimos que somos servidores, no que somos autosanadores, ni sanadores, ni que trabajamos con la energía y el poder del Espíritu Santo. No, Señor. Es Jesús el que hace la sanación y la liberación por medio del Espíritu Santo, que sabemos que no es una energía, es una persona. La tercera persona es la Santísima Trinidad. La sanación cuántica, este es otro método que está utilizando ahorita la nueva era, que parece difícil de verdad de entender, pero mucha gente se lo está creyendo. La sanación cuántica se basa en el libro de Deepak Chopra, que se llama Las 7 leyes espirituales. Deepak Chopra es un autor hinduista que se hace llamar maestro de yoga y todas estas cosas de meditación trascendental,
que él escribió un libro y donde explica 7 leyes espirituales. Más adelante vamos a ver la portada del libro para que estemos atentos. Pero esta sanación cuántica se basa en lo que él escribió ahí en ese libro. Y él dice que hay universos paralelos y que nosotros tenemos un doble cuántico. Hay una persona, una influencer venezolana, que tiene un club de meditación y ahora hace conferencias y charlas en distintos teatros, donde ella dice que nosotros tenemos un doble cuántico y hace unas meditaciones con esto. Hay que tener cuidado, hermano, porque ese doble cuántico, ¿quién es? ¿A quién se está invocando allí? Y por eso hay que tener cuidado. Ellos dicen que nosotros tenemos como un gemelo, algo así, en otro universo paralelo a este, y que ese gemelo, cuando tú lo invocas, viene y te ayuda. Entonces eso no es más que un espíritu guía, ¿okay? Un ángel caído que estamos invocando como para que ande con nosotros protegiéndonos. Eso no es ni Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni el ángel de la guarda. Una entidad que sabrá Dios quién es, que ellos empiezan a invocar. Entonces la invocación tienes que hacerla a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche empiezan a decir, ven el gemelo cuántico para que me ayude. Y llegan al extremo de decir, imagínense ustedes lo diabólico de esto, llegan al extremo de decir que ese doble cuántico es lo que la iglesia aplica cuando hablan de la Virgen María o de un santo, solo que ellos le ponen una figura. Entonces ese es tu doble cuántico, porque tú le puedes llamar José Gregorio Hernández, le puedes llamar la Virgen María, o sea, una blasfemia total. Y bueno, a través de esta supuesta sanación cuántica, ellos buscan influir en la salud a través de la mente, el llamado poder de la mente, que es el que tú con la mente controlas todo, que ellos llaman el poder mental. Todos tenemos un doble cuántico, dicen ellos, que hay un universo paralelo, hay copias de nosotros en otros universos, imagínense. Consideran que hay una ley de desdoblamiento de tiempo creada por un señor llamado Jean-Pierre Garnier Mallet. Hablan de el yo consciente, que es el que vive en este momento, y un yo cuántico que está en otro tiempo. Entonces el gemelo cuántico envía información del otro tiempo al yo real, es decir, que él viene de no se sabe dónde, ese gemelo cuántico, que es una entidad, viene de no se sabe dónde, de otro universo, y te viene a traer una información que tú desconoces, pero para que tú la utilices en este tiempo, ahora. Es decir, es espiritismo moderno, solo que le ponen unos nombres bonitos, el yo cuántico, el gemelo cuántico, pero eso no es más que espiritismo. Y bueno, sabemos que los ángeles caídos están fuera del tiempo. Recuerden que lo hablamos la semana pasada, porque ellos son espíritus puros y están como está Dios, no están sujetos a tiempo, sino que están viviendo en el eterno presente. Entonces, por supuesto que ellos pueden traer información del mundo espiritual, no es otro universo, ni es un universo paralelo, es información del mundo espiritual, solo que la tergiversan. Por eso vemos tanta gente diciendo que hablan con entidades, que se comunican con espíritus, que ellos les llaman guías, ser superior, el yo interno, una cantidad de nombres que le ponen, que no son más que espíritus engañadores. Bueno, ellos dicen que somos cuerpo y energía. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que somos cuerpo y que tenemos cuerpo y también tenemos alma, ¿verdad? Y que hay que cuidar el alma para que el alma se vaya hacia Dios, al cielo. Ellos dicen que en los sueños es donde estos dobles cuánticos nos transmiten información de otro tiempo. Por eso es que a veces cuando decimos, ay, tuve un sueño y me pasó esto, hay que tener cuidado de dónde viene ese sueño, si viene de Dios o viene del enemigo. Porque recuerden que el enemigo es experto en engañarnos. Dicen que es posible transformar el futuro con base a ese intercambio de información, que la mente tiene un poder de cambiar todo porque hay atracción, y aquí es donde trabajan con la fulana ley de atracción, que tiene su origen, también lo vamos a ver un poquito más adelante, en un libro que es muy peligroso, hermanos, que se llama El Curso de Milagros. El Curso de Milagros no es ningún milagro, esos son espíritus canalizados, que una señora escuchó unas voces y una de esas voces le dijo, yo soy Jesucristo, escribe lo que te voy a decir. Entonces ella dice que ella prácticamente escribió otro evangelio. Entonces hay que tener sumo cuidado con estas cosas, porque anda mucha gente por ahí promoviendo el curso de milagro, que de milagro no tiene nada, eso es un libro esotérico.
Bueno, el doble cuántico, dicen ellos, es un ayudante del tiempo y actúa durante la noche en el cerebro para que en el día vivamos el yo del tiempo real. Sabemos que la verdad es que esto es un espíritu guía, es decir, un ángel caído. Y bueno, mucha gente que dice que ha tenido sus experiencias con el doble cuántico y entonces el doble cuántico vino por la noche y se le apareció y le instruyó en un montón de cosas, todo fuera de la palabra de Dios. El método de la Ayurveda es el que aplican en el yoga. Esta palabra es una palabra que está escrita en sánscrito, que es un lenguaje que viene del hinduismo, de los Vedas, que dice, que significa duración de la vida y verdad y conocimiento. Entonces su significado viene a ser la ciencia o sabiduría de la vida. Pero la realidad es que la Ayurveda es una corriente de conocimientos que se han transmitido de generación en generación desde la eternidad por el creador, que ellos le llaman Brahma, que es el dios del hinduismo. Entonces la Ayurveda es un método que utilizan mucho en el yoga. Y no sé si ustedes lo han visto, pero hay personas que promueven estas técnicas y entonces van y ay, vamos a hacer mindfulness, que está muy difundido también hoy en día como si fuese algo muy light, ¿no? Eso no es nada malo. Entonces ponen a la gente a cerrar los ojos y bueno, y después levántate y entonces le ponen la mano a una persona aquí, ponte acá. Entonces le ponen la mano a una persona acá y la otra persona acá y hacen esta técnica. Esta técnica es una técnica de yoga, ¿ok? Y quien lo practica tiene que saber que lo que significa ese saludo es que mi divinidad interior saluda a tu divinidad interior, que es lo que significa el namaste. Un católico no debe utilizar la expresión namaste, que es una expresión hinduista, que significa que yo soy un Dios, que yo tengo un Dios en mi interior y que mi divinidad interior saluda a la otra divinidad que está frente a mí, que es otra persona. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos estamos haciendo nosotros como si fuésemos dioses? Es muy peligroso, no podemos utilizar esas expresiones. Los católicos no debemos utilizar ese tipo de expresiones que utiliza la nueva era, el namaste. Eso, hermanos, eso deséchenlo. Lo que percibimos, dicen ellos, no es exactamente la realidad. Esto es de este autor, Deepak Chopra, que está muy difundido hoy en día. Dice que no es el aspecto real del mundo, sino nuestra manera de mirarlo. Entonces aquí empieza el control mental. Empieza a cambiar, a reprogramar la mente, porque eso es lo que hacen ellos. Una reprogramación de la mente. Entonces, para que tú te programes conforme a lo que ellos te están diciendo, tú tienes que dejar de lado obligatoriamente la creencia cristiana. ¿Ok? La creencia cristiana no cabe aquí, porque si usted cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó, eso es contradictorio con estas ideologías. Y por eso es que esas personas que dicen, pero eso no importa, yo puedo creer en lo que yo quiera siempre que me haga sentir bien. Si te hará sentir bien, eso es lo que tú percibes, pero la realidad es que tu alma se está perdiendo porque estás creyendo en que tú te puedes autosanar y en que tú te puedes autosalvar, que es peor aún. El pensamiento, dicen ellos, te enferma o te sana. Y aquí empiezan a aplicar el control mental. Nosotros sabemos que tener una mala actitud ante la vida nos hace pesimista, ¿verdad? La misma palabra dice hay que estar contentos en el Señor. Sí, hay que tener una actitud positiva ante la vida. Eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que tú puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor con solo el pensamiento. No tiene ninguna base científica, sino que se basa en la superstición. Y el universo para ellos es un organismo consciente. Esta mañana veía una publicación en redes sociales donde una persona decía: Venezuela se va a acomodar, Venezuela se va a arreglar en el nombre de Dios y del universo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? El nombre de Dios y el universo. ¿Quién es el universo? Si es que el universo es creado por Dios, es una criatura igual que nosotros. Entonces, no podemos mezclar ahí donde se ve la mezcla de las creencias. No, yo le pido a Dios y le pido al universo. ¿Y quién es el universo para que tú le pidas al universo? Si dice San Pablo en las cartas que le envía a Corintios, dice: Jesús es la cabeza
del cosmos. Si de todo lo que existe, Jesús es la cabeza de todo lo que existe. Está por encima de todo principado, del universo, de potestades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a equiparar? Bueno, en el nombre de Dios el universo. Hay gente que dice, yo le pido al universo, o el universo conspira a mi favor. Imagínense ustedes. O sea, el universo conspira y a mi favor. O sea, una cosa que no tiene ningún sentido. Otra cosa es que yo diga, Dios me bendice, Dios está conmigo. Ah, bueno, pero el universo no es Dios. Somos energía, dicen ellos, utilizan la respiración y la visualización. Esto también proviene del yoga. Mente y cuerpo son lo mismo, ellos dicen que todo es mental. Tú mismo te puedes sanar de cáncer. Entonces ellos aplican unas visualizaciones con una llama dorada. Entonces te dicen que invoques la llama dorada y que esa llama dorada te va a ir sanando. Si tú, por ejemplo, tienes cáncer, incluso él da un testimonio de una persona en el libro que se llama Sanación Cuántica de Deepak Chopra, en donde él dice que una mujer que no tenía un cáncer terminal se sanó gracias a esta llama dorada que ella invocó, que algunos hoy en día le dicen que esa es la llama del Espíritu Santo, pero obviamente el Espíritu Santo no es ninguna llama dorada. Entonces la teoría de ellos es que nosotros podemos sanar nosotros mismos invocando estas llamas de colores. Lo peligroso de esto es que cuando tú estás haciendo una técnica de esta, que realmente es una técnica espiritista, solo que ellos le ponen estos nombres bonitos para que no se vea como que si estamos haciendo santería, pero en teoría es casi lo mismo que la santería, ¿no? Cuando invocan esa llama, estás invocando una entidad. Y bueno, esa entidad pudiese ser, dice, hay un argentino que se llama Pablo Caruso, que él fue maestro reikista durante 10 años y se convirtió gracias a la Virgen María, que le hizo ese llamado, que saliera de allí. Él practicó reiki durante 10 años y él, cuando imponía las manos, lograba realmente que la persona se sanara. Entonces después él explicaba que lo que sucede allí es que si realmente hay una entidad canalizada que hace esa especie de sanación, pero que es como una ilusión, ¿no? Porque si la persona tiene un problema en el estómago, se la pasa para otro lado del cuerpo, y entonces la persona cree que se sanó del estómago, pero esa dolencia se le pasó para otro lado del cuerpo. Eso es lo que él explicaba, ¿no? Entonces él decía que sí pudiese ser que el demonio hace ciertos tipos de prodigios o disimula las cosas, ¿verdad? Para que la persona sienta una mejoría, sienta que se sanó y continúe haciendo esas técnicas, pero que realmente allí lo que hay son espíritus malignos. Usa rituales como por ejemplo mirar al sol, mirarse la punta de la nariz sin parpadear por 30 segundos. Estos son los que se le llaman los mudras o posición del ojo. Y ellos dicen que así es como vas abriendo la conciencia. Fíjense que es muy parecido al yoga, porque acá es una técnica de visualización, ¿verdad? Donde tú empiezas a invocar esas llamas y esas entidades, que tú no sabes que son entidades, pero lo son. Y en el yoga, cuando haces cada posición de adoración, eso también te va abriendo un portal a esas entidades. Entonces, al final, todas estas técnicas lo que hacen es abrir puertas al enemigo, puertas al demonio. Altera los estados de conciencia. Cuando ellos hablan de los estados de conciencia y te dicen, no, tienes que hacerte consciente, porque ahorita la conciencia plena, que es lo que es el mindfulness, la conciencia plena, todo ese nombre a ellos les encanta. Realmente es como que si tú te vas a hacer Dios, pero en el fondo lo que oculta este estado de conciencia es que tú vayas autorizando al demonio a ser parte de tu vida, a entrar en tus pensamientos, en tus emociones. Fíjense que dicen, la intuición es un estado elevado, pero realmente ¿qué es la intuición? O sea, nosotros dentro de la iglesia sabemos que lo que tenemos que aplicar es el discernimiento, y ese discernimiento se lo pedimos a Dios, porque nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, no podemos saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y por eso Dios dice en la Biblia, en el libro de la sabiduría, pidan a Dios la sabiduría para poder discernir lo bueno de lo malo, lo que viene de Dios de lo que no.
Eso de la intuición es algo como muy yo puedo percibir, yo tengo una inteligencia superior a la de los demás, y entonces aquí vamos como endiosándonos. El universo es todo y nuestro yo se une a él, porque para ellos el universo es Dios y nosotros somos una especie de partícula del universo. Como nosotros somos una partícula de esa energía universal, nosotros también somos una parte de esa energía universal y por lo tanto somos una parte de Dios. Que fíjense la diferencia cuando decimos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios y no somos dioses. Así sales del tiempo y tienes una visión cósmica. Bueno, a todos ellos le dicen visión cósmica porque para ellos todos nosotros somos una parte del cosmos y dentro de nosotros, en vez de tener alma, tenemos una energía cósmica. Bueno, el Génesis 1:27 dice, a su imagen y semejanza los creó. Y Juan 3:5 dice, hay que nacer del agua y del espíritu para nosotros hacernos espirituales. Tenemos que tener ese encuentro con Dios, no con una energía universal, no con una energía cósmica. Y lo más triste es que hay muchas personas que en medio de esa soberbia de pensar que de verdad pueden tener poderes mentales, pues confían en estas entidades que vienen y les dicen, tú eres un Dios, el caso que comentábamos la semana pasada, de los maestros que están llevando la escuela de valores divinos, que ellos tuvieron un encuentro con una entidad que les dijo que ellos eran dioses reencarnados. Se confían en eso, se vuelven dioses y se hacen sus rituales, todo el mundo viene y les trae flores, y entonces ellos están ahí en el piso, así como que si ellos fuesen unos dioses del mundo, y entonces todo el mundo les trae ofrendas. Imagínense ustedes eso, la idolatría tan terrible en la que han caído esas personas, tanto ellos que hacen creer a los demás que son dioses, como los que de verdad creen que ellos son dioses y van y les llevan ofrendas. Y todos son venezolanos, hermanos, todos son venezolanos, no estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de Francia, no, estamos hablando de Venezuela, aquí donde nosotros estamos, Caracas, una escuela en donde se promueve el yoga, el hinduismo, el budismo, y estas personas tienen un montón de imágenes allí y de repente esa señora se transforma y dice, está hablando Jesús, y empieza a decir, yo soy Jesús y yo les mando a decir que se quieran unos con otros. Y entonces la iglesia, los sacramentos, la reconciliación, el perdón, no, nada de eso va a escuchar hablar. Y ahí esa señora, bueno, los que forman parte de esa secta le dicen mamá, y ella es nuestra mamá, nuestra madre y nuestra maestra. Una cosa de verdad increíble, hay que orar mucho por esas personas. Todos son católicos, todos son bautizados católicos, porque, bueno, si tú me dijeras un musulmán, que los musulmanes pocos se van por estas prácticas, si fuese, no sé, una gente de allá de la India, de África, pero venezolanos bautizados católicos. Vamos a hablar de los aceites esenciales, porque ahorita está muy de moda también el tema de la aromaterapia. Entonces hay un negocio con estos temas de los aceites, que además es una especie de negocio piramidal, en donde te ponen que tú vas a trabajar por tu cuenta, en tu casa, vendiendo aceites, y entonces, bueno, te mandan un montón de fragancias de estos, son supuestamente para sanar afecciones. Tampoco tiene comprobación científica, es más un término de marketing para que las personas hagan dinero, vender. El kit vale creo que $200, una cosa así. Entonces tú pagas $200 el kit, te mandan un montón de aceite y entonces tú que empiezas a vender y a armar también tu propio equipo de trabajo, y entonces vas teniendo unas personas que venden y te dan a ti una comisión por las ventas y así va. Un negocio tipo Herbalife, pero con aceites esenciales. El peligro radica en que estos aromas o aceites están consagrados, o sea, es un ritual, eso es lo que nosotros no vemos. Eso es lo que nosotros no vemos, que te dan un frasquito y tú te lo llevas para tu casa y te lo pones y huele rico, que chévere esta fragancia.
Y resulta que eso ya pasó por incienso, palo santo, consagraciones, sánscrito, mandalas, mantras, mudras, de todo. Le hicieron de todo eso. Se lo consagraron a un dios y usted lo tiene en su casa usándolo como que si eso es un perfume. ¿Y cuántas personas no llegan aquí a liberación? Ay, me tomé una broma y resulta que no sé qué tenía, o me puse un perfume y no sé qué tenía ese perfume. Ah, bueno, y esto lo utilizan, hermanos, por cantidades en las estéticas, en los cosméticos, cuando uno va a hacerse masaje. Porque el otro día estaba en un grupo de oración, estábamos en un grupo de oración y comencé a percibir el espíritu de la persona que había trabajado en estética sin yo saber. Y yo digo, Dios mío, en este lugar hay una mujer que trabajó en una estética y se hizo una consagración a la diosa Ganesha. Y me vino claramente el discernimiento. Y yo no dije nada, bueno, vamos a esperar la confirmación. Y de repente una hermana dijo, no, yo trabajé muchos años en una esteticista. Y dije, aquí está. ¿Por qué? Porque no saben que resulta que ponen un cuadro de una mujer, no sé si ustedes lo han visto, ya más adelante vamos a poner la foto, que tiene como 10 brazos. Esa es una diosa hinduista que se llama Ganesha. Tiene como 10 brazos, entonces ponen un cuadro bien bonito porque creen que es cool, que estamos a la moda. Vamos a poner este cuadro aquí en la entrada de la boutique, del masaje, la cosa, con unas flores, unos inciensos, unos palos santos, listo, eso está consagrado, hermano. Eso está consagrado. Y quien entre ahí y le ponga un palito y lo limpie y no sé qué, ya está listo. No hay mucho que hacer. Ese espíritu va a estar ahí porque son espíritus fuertes. Son dioses, deidades de otras culturas que, bueno, a nosotros de verdad, ellos con nosotros hacen las 1001 porque somos católicos. Y contra nosotros va a ser más fuerte el ataque porque somos católicos. Bueno, suelen ocultar siempre algo de misticismo o superstición. Ay, ponte esto porque cuando te lo pongas así, entonces te vas a sentir que estás relajado, y que si es azul, entonces llama la paz, y si es morado, llama la prosperidad y la abundancia, y entonces ahí vamos cayendo también en la superstición. Ajá, entonces si te sientes triste, aquí está este aceite. Si te duele la barriga, ponte este. No es ninguna medicina, ninguno es medicinal. Con los masajes también, bueno, esto es de verdad algo increíble. A veces nosotros vamos a hacernos un masaje porque descontracturar la cervical, qué sé yo, el lumbago, cualquier cosa, ¿verdad? Y hay personas que te hacen un masaje normal, pero hay otros, aquí es cuando tenemos que tener cuidado, que empiezan a aplicar técnicas basadas en la energía universal. Algunas son el Qigong, no sé si lo han escuchado, porque aquí en Caracas hay una escuela que aplica todas estas técnicas de terapias alternativas de sanación y terapias alternativas orientales, y aplican el Qigong y el Tai Chi. Todas son basadas en la energía universal, en una técnica que se llama el taoísmo, que aplican en la China, donde dice que eres energía, excluyen a Dios, dice que uno mismo puede controlar la energía en las personas. Las posturas tienen por finalidad alterar los estados de conciencia. Entonces, vamos a ponerte estas piedras aquí en la espalda para que la energía fluya a través de tu columna vertebral. Cuidado con eso. Y entonces la mayoría de las personas que hacen estas técnicas son reikistas. El que aplica el masaje es reikista y no sabemos. O se metió en un curso de sanación holística para ir subiendo de niveles, o en un curso de milagro, y escuchó que como él hace masaje, él con las manos puede sanar y canalizar energía, entonces él lo hace ahí camuflajeado. No, vamos a hacerte un masajito aquí, te pone un aceite esencial, unas piedras, y te empieza a canalizar la energía y ni cuenta te diste. Nos aparta, por supuesto, de las enseñanzas del Evangelio. Es peligroso porque las energías son espíritus malignos. La mayoría de las veces cuando hacemos esto es bueno decir, mira, ¿qué técnica aplicas tú ahí? No, bueno, yo te hago con energías y te alineo las energías y el aura, te lo limpio, tu campo energético, magnético, todo lo que ellos hablan. Tú dices, lo que pasa es que yo no puedo hacer eso porque yo soy católica. Y eso te va a ver la reacción de la persona. Se va a quedar así.
Dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces ya usted por ahí sabe que esa persona está ignorante completamente de lo que está haciendo y el daño que está haciendo. Y bueno, te van a decir, yo también soy católico, pero esto es bueno, todo lo que te haga bien, no importa, aplícalo, todo lo que sea para que te sientas bien. Ya usted sabe que eso es contrario a nuestras creencias. Bueno, hay uno que se llama la reflexología podal, que ese se aplica en los pies. Y entonces ellos te van como que masajeando los deditos de los pies y te dicen, bueno, el dedo gordo es el que está conectado con el hígado, por decir algo. El dedo del medio con no sé qué. Entonces hacen como esas analogías ahí raras que volvemos a lo mismo. Estamos cayendo en el tema de superstición y energéticos. Trabajan puntos de energía del cuerpo, que por supuesto están relacionados, cada punto de energía está relacionado con un chakra. Utilizan agujas, imágenes, piedras, cristales, bambú. Es que, ojo, por sí mismo que una persona te diga, ay, te voy a poner un bambú en la espalda, no está mal, no es que, ay, cuidado con lo que me pones ahí, no. Sino el tema de que, no, este bambú te va a mover las energías y te va a alinear los chakras, y este bambú, la energía se va a quedar pegada aquí. Hay personas que dicen así, no, es que te voy a pasar esta rama, esto es una mata de no sé qué. Ajá, ¿y qué hace esa rama? No, que todo el mal que tú sientes se le pasa a la mata. Eso ya es supersticioso. No, sí, te voy a pasar el bambú, porque todo el mal que tú sientes se le va a transmitir al bambú, o a la piedra, o a lo que sea que te están colocando. Las flores de Bach. Bueno, esto tiene toda la vida. Hay una chica chilena que ella practicó todo esto. Bueno, ella practicó hasta más. Ella tomó ayahuasca, hizo reiki, de todo lo que se puedan imaginar, se metió al chamanismo. Y ella también utilizó flores de Bach. Y entonces ella daba el testimonio porque ella quedó poseída. Y su caso fue muy fuerte porque, bueno, tuvo que ir a exorcistas y le costó mucho para liberarse. Pero ella contaba cómo las flores de Bach se basan en una persona, ella comentaba eso, el que descubrió esta técnica, Edward Bach, puso como que unas florecitas a remojar al sol, y entonces la energía del sol le daba las flores. Y entonces el agua de esas flores él las utilizaba para cualquier tipo de dolencia. Pero el tema no era ese, sino que él supuestamente hablaba con las flores y las flores le decían para qué servían. Entonces imagínense. Un remedio metafísico espiritual surge en Inglaterra entre 1886 y 1936 y su filosofía es curarse a usted mismo. Todo esto lo pueden encontrar en la página web de Asiprensa y Catholicnet, que hablan mucho de estos temas. El principio curativo es la energía de la flor, la energía vibracional o energética. Y entonces crean 7 grupos emocionales. Pero ven cómo todo gira alrededor del tema de la energía, tema energético. Entonces, ellos dicen que tienen un remedio para el temor, para la incertidumbre, el desinterés, la soledad, la hipersensibilidad, la desesperanza, abatimiento, preocupación por los demás, rescate, etc. O sea, para todo. Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos tomado flores de Bach. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, un grupo que estaba con nosotros, con mi hermana y conmigo, hicieron un trabajo sobre las flores de Bach y bueno, y se repartieron flores de Bach para todo el mundo y todos tomamos flores de Bach porque claro, los psicólogos dicen, ay, son buenísimas, hasta lo recomiendan. Entonces tómate esto, te duele la cabeza, tómate si estás angustiado, tienes ¿cómo se llama? Un poco de estrés, pánico, te sientes angustiado, tómate eso. Bueno, lleva a poner la fe en las gotas. Y todo esto también es muy, muy supersticioso.
Su eficacia no está comprobada científicamente, como el tema de los aceites esenciales. Existen dos ensayos clínicos efectuados en dos universidades, uno en Alemania y otro en Inglaterra, que colocan a las flores de Bach como un efecto placebo. Es decir, usted cree, bueno, tómate esto, como a veces cuando le decimos a una persona, me duele la cabeza, esas son ideas de la persona. Vamos a decirle que se tome esto que realmente no es nada, para que crea que se está tomando una pastilla para el dolor de cabeza. Y la persona dice, ay, me hizo buenísimo, y no era nada. Algo así es esto, ¿no? Es más algo, un efecto de nosotros los humanos, de sentir que me hace algo, o tener fe en que me hizo algo. El doctor Batz se dedicó a la salud emocional y espiritual de sus pacientes, sanaba también imponiendo manos, fíjense todo lo que es el Reiki, la sanación holística, que es sanar imponiendo manos, pero diciendo que el que sana es esa supuesta energía universal. Creó un sistema de remedios florales para curar las emociones solamente, no la enfermedad física. Es decir, él se enfocaba más en la emoción, en la mente de la persona, transformando entonces la medicina en un arte de curar místico, metafísico y espiritual. Entonces, esto lo pueden ver en la página de CatholicNet, que es importante mencionar la fuente para que la gente no piense que estamos inventando o exagerando, porque de verdad a veces parece increíble, uno dice, ay, pero si eso parece tan inofensivo, pero no lo es. La moxibustión es otra técnica que se está aplicando hoy en día, que se basa en una sustancia llamada moxa, que es una rama, la artemisa. Ese es el nombre que tiene esta planta, pero fíjense que es el mismo nombre que tenía la diosa griega que se relata en Hechos 19, 23 al 41, que la menciona Pablo, una diosa griega. Se quema esa planta como si fuese incienso y la finalidad es estimular los puntos de energía del cuerpo para sanar enfermedades. Esto es, aunque se le llame terapia alternativa de moxibustión, es un ritual que se hacía en la época de los paganos. Es decir, que es un ritual a un dios pagano. El taoísmo, bueno, lo vamos a ver mucho con la simbología del yin y el yang. Nosotros, hermanos, tenemos que entender, saber, conocer que el yin y el yang es una simbología nueva era, ¿ok? Nueva era. El yin y el yang, que es el blanco y el negro, prácticamente lo que simboliza es que todo es uno, y que dentro de nosotros tenemos lo bueno y lo malo. Esas son doctrinas nueva era. Es una doctrina filosófica china que significa vía o camino. Surge en los siglos 6 y 4 a.C., a partir de los escritos de un filósofo chino llamado Lao Tse. Creen un principio supremo e impersonal de orden y de unidad del universo, es decir, que todos somos unos, y creen en el poder del universo, en la armonía con el universo, sin apegarse a nada. Cree y busca la inmortalidad. También cree que el individuo se disuelve en el todo. ¿Se acuerdan que hablábamos en la enseñanza anterior de lo que era el karma, la reencarnación, todo esto, ¿no? Que tú sales del cuerpo y entonces, como se supone según ellos que tú eres energía, entonces esa energía se reabsorbe y entra en otro cuerpo, y así va evolucionando supuestamente el alma. Entonces, estas son doctrinas budistas e hinduistas que creen en la reencarnación, que es una doctrina totalmente anticatólica, porque sabemos que morimos una vez. Si la reencarnación existe, ¿cómo queda la pasión, muerte y resurrección de Jesús? No vamos a decir que todo eso fue en vano. El símbolo es el yin y el yang, ¿verdad? Y bueno, parte de lo que son las ideologías budistas e hinduistas, que es no desear para no frustrarse. Entonces no aspire nada y no espere nada y desapéguese de todo y viva como ensimismado, que es a lo que mucha gente llega.
Bueno, otra de las prácticas que también forman parte de la nueva era es la Wicca. La Wicca, que no es lo mismo que la Ouija, y ya después vamos a ver la diferencia. En este caso, la Wicca es un ritual completamente pagano. Viene de un antiguo término inglés para designar a las brujas. Wicca viene de witchcraft, que significa brujería en inglés. Fue acuñado en 1939 por Gerard Gardner en Inglaterra, un inglés que escribió un libro que se llama La brujería hoy, donde explica el mundo mágico antiguo y cómo rescatarlo en la nueva era. Se le rinde culto a los elementos. La Wicca se basa básicamente en rendirle culto a todos los elementos de la tierra, es decir, la tierra, el aire, el fuego, el agua, y adicionalmente se incluye el espíritu, que ya sabemos que ese espíritu no es el Espíritu Santo, que es el único espíritu que viene de Dios. Creen en la divinidad de la naturaleza y le rinden culto. Creen en dioses y diosas, creen en la reencarnación como la evolución del alma. Hermanos, por cierto, nosotros pasamos un papel para que se fuesen anotando, no sé si lo tienen por allí, un papelito para que se anoten, una lista, para que se anoten, que lo pasamos por aquí. Bueno, ya saben, para que se vayan anotando todos allí, para tener un registro de las personas que vinieron hoy al curso. Bueno, la Wicca es un ritual completamente pagano. Fíjense que las personas que creen en esta manera o en esta filosofía, lo que hacen es que le rinden culto a los elementos de la naturaleza y hacen rituales a esos elementos. Practican ritos mágicos, entre ellos encantamientos de amor. Usan amuletos y talismanes pensando que las piedras y otros elementos naturales tienen poderes sobre sus vidas. Creen que el mundo pagano era un remanso de paz y bienestar, el cual fue arruinado por la venida del cristianismo. Ellos lo que dicen es que el cristianismo pone muchos límites, ¿no? Que tú puedes hacer lo que tú quieras, cuando tú quieras, libre decisión, libre albedrío, pero el cristianismo viene y nos coarta la libertad porque nos impone mandamientos, porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Entonces eso ya es chimbo para los jóvenes, eso es chimbo, yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces se meten en rituales paganos porque sienten que tienen libertad de hacer lo que ellos quieran. No creen en el demonio ni en la tentación. Por supuesto, la mayor trampa del demonio es pensar que no existe, ¿verdad? Es lo que nos hace creer. Si pensamos que el demonio no existe, entonces estamos a nuestras anchas y el demonio gana terreno porque nos acompaña, nos influencia la mente, nos influencia la forma de obrar, y pues ya no le damos cabida a Dios, nos apartamos de Dios y entra allí el pecado. No tienen estructuras definidas y no se requiere un compromiso particular, más allá del que cada persona o grupo quiera interpretar. Esto les encanta, es decir, nadie está en una jerarquía y por lo tanto yo no me tengo que someter. Para ellos el tema de la obediencia es algo que les choca, que no les gusta para nada tener que obedecer a una jerarquía, tener que obedecer a un sacerdote. Entonces son grupos que libremente se congregan, se reúnen, pero no tienen una estructura definida, nadie está por encima de nadie y simplemente ellos creen de la manera que mejor quieran creer. De hecho, aunque la reencarnación forma parte de la creencia de la Wicca, hay personas de la Wicca que ni siquiera creen en la reencarnación, que no están convencidos de eso. Entonces vemos cómo dentro de la misma creencia hay distintas formas de pensar. Algunos creen en Jesús, pero no como fue revelado, es decir, no como el Hijo de Dios. Que hay que tener mucho cuidado con esto, porque en la Biblia nos dice que cualquiera que niegue que Jesús es Hijo de Dios está con el demonio. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay gente que dice, bueno, es que yo creo en Cristo, pero no creen que Cristo es Hijo de Dios. Yo no creo en Cristo como un maestro ascendido, como un maestro iluminado, como un guía espiritual, un ser de amor que vino a la tierra a enseñarnos, pero hasta ahí. No creen que Jesús es Hijo de Dios, y esa es la diferencia que tienen con nosotros, que nosotros sí creemos que Jesucristo es Hijo de Dios y creemos que Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mi hermana y yo tuvimos en estos días la oportunidad de encontrarnos con una conocida, y al preguntarle qué era lo que ella creía, ella nos comentó que ella creía en la Wicca, y fue interesante porque nosotros no conocíamos mucho de qué se trataba eso, ¿no? Y yo comencé a hacerle muchas preguntas. Mira,
mira, pero ¿y qué hacen ustedes? No, nosotros creemos en muchos dioses y diosas. Ella cargaba un amuleto y me decía, yo confío en la diosa no sé cuál, X, ¿no? Y yo recuerdo que yo le pregunté, mira, pero ¿cuál es la esperanza que ustedes tienen? Y se quedó como congelada, ¿no? Y me dijo, no entiendo. Y yo digo, bueno, yo te voy a decir la esperanza que yo tengo, ¿no? Yo creo que mi Dios es el único Dios que vino a salvarme, a redimirme, y que con Él se abrieron los cielos, y mi esperanza es la resurrección, que yo voy a habitar con Cristo en el cielo, que después de esta vida viene otra que va a ser mejor, pero esa otra depende de cómo yo me comporte en esta vida. Y ella se quedaba pensando y nos decía, no, nosotros pensamos que hay que ser feliz y ya, o sea, hay que ser feliz y hasta ahí llegó. Y yo le decía, mira, pero piénsalo bien, ¿oíste? Porque como que no te veo muy convencida. De eso que tú crees, no te veo muy convencida. Bueno, lo que pasa es que hay gente que cree en la reencarnación, pero yo no creo, me dijo, ¿no? Yo le dije, ¿te das cuenta? Entonces la reencarnación no existe. No, yo creo que no. Y además no se ha comprobado científicamente. Y yo le dije, no, claro, porque no existe. Lo que existe es la resurrección. Entonces, bueno, ella estaba como que no se convencía. Yo le decía, pero si quieres vienes y en la iglesia hablamos, mira allá en los samaritanos. No, yo la iglesia no la piso más, no me interesa pisar la iglesia, no me interesa. Yo le dije, bueno, léete la Biblia, aunque sea por curiosidad, pues no pierdes nada. Pero son personas que ya tienen, o sea, se sienten rechazadas, porque esta es una muchacha que está toda tatuada, que tiene el cabello pintado, es como tipo rebelde, no, a mí nadie me va a imponer. Entonces ella dice que cuando va para la iglesia siente el rechazo. Dice, yo he sentido el rechazo de los sacerdotes, de las personas que están dentro de la iglesia. Y yo le decía, bueno, mira, en mi iglesia no te van a rechazar. Pero ella decía, no, yo igual no quiero ir para la iglesia. Entonces fíjense el mensaje que nos manda también Dios, hermanos, de no rechazar a nadie por cómo se vea, por cómo piense. Porque a veces decimos, no, mira, vino a la iglesia y mira cómo está tatuado, pero uno no sabe la lucha espiritual que puede estar teniendo esa persona. Y que nosotros también venimos con nuestras miserias, con nuestras cosas feas, con nuestros vicios, y el Señor igual nos trae a la iglesia, igual nos quiere aquí adentro, porque quiere darnos la oportunidad, porque tiene misericordia con nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Si Dios está trayendo a alguien para su iglesia, para que se convierta, para que cambie, ¿quiénes somos nosotros para rechazar a esa persona que ha sido traída por Jesús? Entonces, allí tenemos que tener cuidado. Y cuando consigamos hermanos que dicen, no, mira, yo soy pagano porque me gusta más, ella decía, es que es más colorido, en cambio la iglesia es como un ritual, siempre lo mismo, y uno está así como que no mueve ni las manos. Y yo le decía, bueno, mira, en los samaritanos movemos las manos y cantamos y bailamos. No, yo para la iglesia no voy. Entonces uno tiene que tener paciencia también con esa gente, porque Dios es paciente. Con predicarle la palabra, con decirle una que otra cosa, mira, yo creo esto, porque Jesucristo dice esto, y ya sembramos la semilla sin necesidad de ponernos a pelear o de convencerlo, que lo quiero convencer, ni de molestarnos ni de juzgar, porque cuando ellos se sienten juzgados, entonces dicen, no, yo para allá no voy porque me dicen esto y me dicen lo otro. La idea es que nosotros seamos como Jesucristo, que se sentaba con todo el mundo. Jesucristo se sentaba con el recaudador de impuestos, con la mujer pecadora, con los apóstoles. Jesucristo no miraba, no, este no porque está mal vestido, no. Nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. La Wicca es diferente de la Ouija, como ya lo decía. La Ouija es la tabla de consulta, ¿no? Que está muy de moda con los jóvenes ahora, que compran una tablita, porque la venden hasta en las librerías, compran las tablitas y comienzan como a consultar, ¿no? Mueven este aparatico que tiene aquí y empiezan a consultar. Entonces hacen una pregunta y se supone que algo va moviéndole las manos y le da más o menos la respuesta. Eso es un espiritismo, es consulta de espíritus, ¿ok? La Ouija es consulta que se hace a los espíritus a través de una tabla. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de los horóscopos, la astrología, la quiromancia, que es la lectura de las manos, la interpretación de presagios y suertes, los fenómenos de visión, el recurso a los mediums. Los mediums son los que supuestamente contactan a los familiares difuntos.
encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente sobre los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos tener solamente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Catecismo de la Iglesia Católica? Que nosotros no debemos, como católicos, consultar con muertos, hacer adivinación, lecturas de manos, ni ninguna otra práctica de adivinación o superstición, porque es peligroso. ¿Qué sucede con esto, hermanos? Que a veces no se habla de estas cosas porque a la gente le da miedo y, ay, no hables de eso porque me da como temor, que me digan que estoy loco, que soy un ridículo. A mi hermana y a mí nos han insultado muchas veces por las redes sociales por hablar de estos temas. Y nos dicen, bueno, pero eres ridícula para que hables de eso, eso es mentira. Porque hay mucha gente que no cree lo fuerte que puede llegar a ser el mundo espiritual, y eso se entiende. Cuando una persona se lee unas cartas del tarot, cuando una persona se va a hacer una consulta de los muertos, que dice mi familiar difunto, quiero saber dónde está, y hay una persona que lee las cartas y me dice dónde está mi difunto, hacen sesiones de espiritismo fuertes, donde la persona que contacta entra en trance y cambia la voz. Cuando usted está consultándose, los espíritus que están en la persona que hace la consulta o que hace la canalización, esos espíritus le van a caer a usted también, porque le estamos abriendo las puertas. Y el demonio, cuando ve que nosotros abrimos una puerta, inmediatamente se cuelga. Entonces nosotros podemos quedar también con digamos, un espíritu guía que puede estar acompañándonos, porque bueno, los casos más extremos son de posesión, pero digamos que no tanto la posesión, sino que ese demonio puede causarnos opresión, puede causarnos obsesión, vejación, es decir, todo lo que trata la acción extraordinaria del demonio. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que dice, no, me consulté las cartas y en las cartas me dijeron, por poner un ejemplo, que yo no voy a conseguir novio en un año, me tengo que esperar después de un año es que yo voy a conseguir novio. Y resulta que de verdad pasa ese año y la persona no consigue nada. Entonces, ¿qué puede ser? O que la persona quedó sugestionada de la mente y dice, no, en un año yo no voy a conseguir nada, o que el espíritu está haciendo que eso suceda, que el espíritu que te lanzaron, el espíritu con que te engancharon, puede estar haciendo que eso suceda. ¿Tú tienes algún testimonio? ¿Puedes acercarte para el micrófono, por favor? Es así, mucha gente no lo cree, pero eso puede suceder. Los espíritus están en todos lados, merodeando. Basta que uno le abra una puerta para que enseguida entren. Y si somos católicos, más. Buenas, mi nombre es Marica Chacón, ¿verdad? Yo cuando era adolescente jugué la cuica. Y en ese momento estaba cayendo la tarde, eran como las 6 de la tarde, y yo estaba con la tabla y la guía. Y en ese momento se paró todo y algo nos dijo con la cuija que dejáramos de jugar, porque ya en ese momento los espíritus malos estaban bajando. Él era un espíritu bueno y nos estaba orientando a que dejáramos de jugar. Todo el mundo soltó, todas las muchachas que estábamos ahí en ese momento, soltamos esa cuestión y guardamos todo, y yo creo que más nunca se volvió a utilizar eso, porque yo más nunca volví a jugar más nada de eso. Después de ese momento, más nunca. Mari Carmen Chacón. Muchas gracias. Bueno, todo para la gloria de Dios que pudiste dejar ese juego, porque, bueno, fíjate que yo ayer vi un video sobre todo este tema de la acción extraordinaria del demonio, y un sacerdote que tiene un video en la página de los Caballeros de la Virgen en YouTube, es un sacerdote exorcista, decía lo que la hermana está comentando ahorita, que a veces nuestro ángel de la guarda puede advertirnos que algo anda mal, y nosotros pensamos que, ay, siento que algo me dice que no haga esto. Puede ser nuestro ángel de la guarda, puede ser también el Espíritu Santo, puede ser la misma Virgen María, pero siempre tenemos la protección de alguien. Fíjense que la hermana, para la gloria de Dios, un ángel, seguramente su ángel de la guarda, le dijo, mira, cuidado, que eso no está bien lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos protegidos por el poder de Dios, todos estamos bautizados, que no esté bautizado se tiene que bautizar,
pero todos somos católicos, seguramente la mayoría tenemos también la primera comunión, y siempre va a haber algo allí que nos va a decir, aquí como que hay algo que no está bien. Gloria a Dios porque la señora Mari Carmen pudo abrir su voluntad a eso, ser obediente. Mira, no hagas esto, y no lo hizo. Y eso nos puede evitar muchos males. Hay personas que callan esas voces y dicen, no importa, eso es porque tengo miedo, ¿no? Y además el demonio también hace creer. A mí me pasó cuando hice la meditación trascendental, yo también decía, hay algo aquí como que no me convence. Pero me decían, no, pero no tengas miedo, lo que pasa es que tienes miedo, tienes que superar el miedo. Entonces yo no dejaba de hacerlo y me iba peor y peor. Entonces uno no puede silenciar esa voz porque esa es la voz precisamente de Dios, de la protección de Dios. Otra práctica de la nueva era, la numerología. La numerología es la creencia mágica e irracional que pretende ligar los números y a veces inclusive hasta las letras con el destino humano o los acontecimientos del futuro. Es fundamental el uso de las fechas de nacimiento, los años, meses, días, la edad del sujeto para buscar y predecir acontecimientos o ligar hechos futuros, ventura o fatalidad a alguna persona o suceso. La numerología se usa en varias prácticas como el tarot, la angiología, el eneagrama, en rituales que se deben realizar según la nueva era en determinadas fechas y horas específicas. Por ejemplo, el espíritu de la Navidad, que tiene que ser el 21 de diciembre. El número 21 a la nueva era le encanta. Y en la meditación también se utiliza la numerología para abrir portales. Por ejemplo, el portal 1111, que es un portal de conexión con la energía universal que traspasamos mediante la meditación. Es decir, la numerología también se usa en la meditación y muchas veces nos dicen, tengo este reto de 21 días, entonces empiezas a hacer un reto de 21 días de agradecimiento o lo que sea y comienzan a meterte el tema del poder mental, de la energía universal, del poder del universo, etc. Y ya en 21 días vas creando el hábito y ya se te va metiendo en la cabeza este tema de la nueva era, ¿no? El código Agesta también se basa en numerología. El código Agesta es algo que está muy de moda porque las personas dicen, bueno, tú dices el número 1 20 veces porque eso es para atraer la abundancia, por poner un ejemplo. Entonces copian lo que nosotros hacemos en la iglesia de los rosarios, de las oraciones, pero ellos lo hacen con números. El código Agesta. El código Agesta son códigos numéricos para orar y sanar, recibidos por un colombiano llamado José Gabriel Agesta, un abogado, canalizador y practicante del péndulo, que recibió estos códigos al canalizar seres de luz. Aunque los códigos sagrados no pertenecen a ninguna religión, se hace alusión a la Madre María, es decir, a la Virgen María, que la nueva era no le dice Virgen María, sino Madre María. En todas sus advocaciones, a los ángeles y a los arcángeles, a quienes se les puede contactar a través de estos números. Gabriel Agesta es un colombiano, todavía está vivo, que supuestamente recibió estos códigos sagrados porque él se fue a un lugar solitario y comenzó a escuchar unas voces que le decían que podía invocar ciertos números como códigos sagrados y repetirlos muchas veces. Ya sabemos que la voz que le habló no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no nos va a poner a decir y a repetir como locos unos números que no tienen nada que ver con nuestra fe, ¿verdad? Existen dos clases de códigos sagrados: los códigos personales, dados por la fecha de cumpleaños. Imagínense, hasta por la fecha de cumpleaños también dicen que tenemos unos números personales. Se saca del día, mes y año. Y otro código que es el dado por los seres de luz a través de sueños, placas de carros, pensamientos, mensajes repetitivos, entre otros. Esto es algo que tenemos que tener cuidado, hermanos, porque para que el Señor nos va a nosotros a mostrar unos números en unos sueños, habría que tener el discernimiento a ver qué es lo que quiere decir, pero de darnos unos números para que los repitamos yo no sé cuántas miles de veces, porque eso supuestamente nos va a proteger, eso no tiene nada que ver con nuestra fe católica. El código se repite 45 veces para recibir la energía de ese número. O sea, según el código Agesta, los números tienen una energía, que ya sabemos que esto de la energía universal no son precisamente energías, sino que son espíritus que van a venir cuando nosotros los invoquemos. Eso es lo peligroso, ¿no?
Por ejemplo, muchos ven la energía del código sagrado 1111 y la energía del 1 es para que le devuelvan lo que se ha perdido. Imagínense ustedes esta superstición, ¿no? O sea, se me perdió algo, bueno, repite 45 veces 1, 1, 1, 45 veces y vas a recuperar lo que perdiste. Se cree que al recitar el código, la energía del que lo está usando se funde con la del ser de luz al que se está invocando. O sea, ya aquí se está confesando que se está invocando a un espíritu, un supuesto ser de luz, que ya sabemos que Satanás se disfraza de ángel de luz para hacernos creer que es Dios o que es el Espíritu Santo. Y dice la nueva era, lo que trae como consecuencia la concesión de lo que se pide. Bueno, si se trae la concesión de lo que se pide, si es que eso es verdad, entonces el que nos está concediendo eso no es el Espíritu Santo, sería un espíritu maligno. Y ahí ese espíritu maligno, que es acusador, en cualquier momento va a usar eso en contra de nosotros y va a cobrar, como dicen por ahí, un término que se usa mucho en la santería, ¿no? Va a cobrar el favor que nos ha hecho. Suelen asignarle un número a santos católicos. Fíjense ustedes la confusión, ¿no? Aquí hacen un sincretismo. ¿Por qué? Porque la idea es lanzarle el anzuelo a los católicos para que los católicos se salgan de su fe, para confundir y hacer creer que de esa manera el santo intercede. Entonces aquí tienen unos números del código Agesta, los códigos para Santa Ana, los códigos de la Virgen María para concebir y los códigos a Santa Filomena. Supuestamente dice, activa este código para canalizar la luz de Santa Filomena. Los santos no se canalizan, ya lo sabemos, la canalización es una especie de contacto con una persona, con un espíritu que no está en este plano terrenal. Canalizar es lo mismo que ser medium, o sea, contactar difuntos, contactar espíritus, y sabemos que los santos no se pueden contactar, que los santos no se pueden canalizar. A los santos les podemos orar, los podemos invocar a través de la oración y siempre pidiendo su intercesión, pero reconociendo que la Santísima Trinidad es el Dios nuestro al que le debemos la adoración, la gloria, el honor, la honra, y que los santos son nuestro ejemplo de las virtudes cristianas, pero nunca están por encima de Dios. La numerología también invoca ángeles a través de los números. Entonces, bueno, tú dices el número no sé cuál y estás invocando a San Miguel Arcángel. Cuidado, porque el que se va a invocar no va a ser San Miguel Arcángel, sino un espíritu diabólico que nos va a hacer creer que es San Miguel Arcángel. Por ejemplo, ellos invocan al ángel Raziel, que esa es la otra. Los ángeles de la Biblia son solo 3 que se mencionan, que es el arcángel Gabriel, Rafael y Miguel. Solamente esos 3 se mencionan por nombre en la Biblia. En la Biblia, cuando se habla de los ángeles, muchas veces dicen el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, el ángel de Dios, pero nunca nos dicen los nombres específicos. Entonces, si no están en la Biblia, tenemos que tener cuidado, porque podemos estar invocando a ángeles caídos. El directorio sobre la piedad popular y la liturgia, elaborado por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano en el año 2002, dice que no se debe poner nombre a los ángeles más allá de los que aparecen en la Biblia, que son solamente 3 que ya mencionamos: Miguel, Gabriel y Rafael. El ángel de la guarda, que también lo tenemos que tener presente, pero sin embargo no sabemos su nombre, entonces tenemos que tener un poco de cuidado y ser conservadores con el tema de ponerle un nombre al ángel de la guarda. Por ejemplo, el Padre Pío sí le puso nombre a su ángel de la guarda, pero lo llamaba Angelino, o sea, que significa angelito. Ay, mi angelito, angelito. Era el que lo ayudaba a él a veces con las cartas, los mensajes que recibía. El Padre Pío tenía una conexión muy especial con su ángel de la guarda, pero como decimos, cuando los santos tienen esa conexión especial con el ángel de la guarda es porque reconocemos que es un mensajero de Dios. Pero nosotros no adoramos a los ángeles, no pensamos que los ángeles son dioses, no le damos culto excesivo a los ángeles. Entonces en eso es que tenemos que tener cuidado, porque la nueva era nos presenta a los ángeles como que tú puedes creer en cualquier arcángel, en cualquier ángel, y entonces invocan a los ángeles con las llamas de colores, llama violeta, llama azul, llama dorada, o con los números. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque ahí es cuando mezclan
nuestra fe con otras cosas extrañas a nuestras creencias, ¿ok? Los arcángeles de la Biblia no se invocan con números. Otras de las creencias de la nueva era, y esto ya es un poquito más, digamos que más espiritista todavía, más fuerte, es la adoración que hacen de Krishna, que es una divinidad del hinduismo, que es esta que están viendo aquí, que es bien perturbadora. Existe una asociación internacional que se llama Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Es un grupo de origen neopagano oriental que, aunque se origina en la India, se popularizó en los Estados Unidos en los años 60 y todavía existe esta asociación allá en los Estados Unidos. También se le conoce como Bhakti Yoga. Fíjense que el yoga está ligado también con estas devociones de divinidades hinduistas. Para ellos, Krishna es como un dios. Hacen una adoración de Krishna, que es una divinidad del hinduismo, y creen que ella o que esa divinidad es Dios. Para ellos, todo lo que existe procede de Krishna por emanación y todo retorna a él al final de cada ciclo cósmico. La aspiración del hombre es alcanzar la conciencia de Krishna, conocer su propia naturaleza divina para fusionarse con esta divinidad. A veces dicen inclusive que Cristo es Krishna, porque bueno, en su afán de mezclar las cosas, ¿verdad? Y para confundirnos nos dicen, no, es que Cristo, esa trinidad en la que ustedes creen, es esta misma divinidad en la que nosotros creemos. Pero bueno, esta es una especie como de secta que atrapa mucho a los jóvenes. Yo no sé si es porque tienen precisamente el tema del yoga, que es como un gancho bien llamativo, porque te dicen, bueno, vamos a hacer este tipo de ejercicio que es de estiramiento, te vas a poner fitness y te vas a ver muy bien, y cuando vienes a ver estás haciendo Bhakti Yoga, que es el yoga para la adoración de Krishna, y cuando vienes a ver ya estás metido en la secta de Krishna y ni te diste cuenta. Entonces por eso es peligroso que nosotros no conozcamos lo que hay detrás de esto, porque vienen y le dicen a uno, vamos a hacer yoga, y resulta que te metiste en una secta y ni cuenta te diste. Los ritos consisten en repetir mantras. Fíjense, el mantra, que es muy mencionado hoy en día y está muy de moda, lo hacen en la meditación, lo hacen en la meditación trascendental. También hay mantras en el mindfulness y hay mantras también en el yoga. Ellos repiten 1728 veces al día Hare Krishna, que significa como adoro a Krishna. Entonces imagínense, esta gente termina rezando más incluso que nosotros. Entonces vienen después a la iglesia católica y dicen, ay, qué fastidio, que hay que rezar rosario, eso me molesta, eso me fastidia. Y después se van a la secta del hinduismo y repiten 1728 veces un mantra en el día. Y ahí están haciéndose una consagración a un demonio. Para evitar el ciclo de reencarnaciones se dedican exclusivamente a su Señor, practicando el Bhakti Yoga o servicio devocional. Es decir, que así como nosotros tenemos nuestra misa, en donde nos arrodillamos, donde pedimos perdón, donde adoramos al Señor, donde cantamos, ellos lo hacen a través del Bhakti Yoga, que es un tipo de yoga que es para específicamente adorar a Krishna. Tienen 3 grados iniciáticos. En el primero reciben un nombre nuevo y renuncian a su vida pasada, es decir, a la familia, la profesión, relaciones sociales, régimen alimenticio, etc. Es como si se metieran a religiosos, pero de una secta, no de la iglesia católica, no monja, no sacerdote, pero de una secta. Renuncian a todo para seguir a esta divinidad. En el segundo adquieren y desarrollan cualidades de guía espiritual, y en el tercero son llevados a la renuncia total o consagración total de sus pensamientos, palabras y obras a Krishna, recibiendo el título de Swami, que ya te voy a dar la palabra, que son estados de iniciación que, como ustedes pueden ver, la persona prácticamente se enajena, se meten en la secta. Comienza de forma sutil, porque todo siempre comienza de forma sutil, haciendo un yoga, haciendo meditación, haciendo un mantra. Esto no tiene nada de malo, no importa que seas católico, lo puedes hacer. Yo también soy católico y yo lo hago, eso no tiene nada que ver, tú puedes seguir siendo católico y hacer esto. Y cuando
vas dándole y dándole y dándole hasta que dices, no, si Jesucristo es este, míralo aquí donde está. Y ya ocurrió la enajenación y toma por completo control de la persona el demonio, que es quien está detrás de esto. Sí, por favor, si quieres dar tu testimonio, te acercas para que las personas te puedan escuchar. Ajá. Una pregunta que quería hacer. Es una pregunta nada más. Como usted está hablando de los alimentos, eso incurre a las personas que son veganas, que se ponen veganas. Bueno, el veganismo es un punto que vamos a tratar más adelante. Entonces lo vamos a dejar ahí en stand-by porque es un punto que vamos a tratar también. El veganismo, en efecto, forma parte de la nueva era. En efecto, el veganismo forma parte de la nueva era. Sin embargo, hay que ver las razones, ¿no?, por las cuales la persona es vegana. Pero eso es un punto que ya vamos a tratar. No nos vamos a adelantar. Bueno, el enneagrama también es otra práctica de la nueva era. Sí, el enneagrama es algo así como el horóscopo, pero más a la antigua, ¿no? Porque este era un método que utilizaban anteriormente, que viene de todo lo que es el Cábala, del judaísmo. Es un método de crecimiento espiritual para conocerse a sí mismo según los arquetipos de personalidad. Se promueve como una ayuda para adquirir balance e integridad personal. Y bueno, como todo, son técnicas que vienen a popularizarse aquí en el occidente porque a alguien les importa, alguien las trae. El enneagrama es un símbolo universal del cosmos. Lo pueden ver acá, que es como si fuese una estrella. Se introdujo en el enneagrama la correlación de sus 9 puntos con 9 tipos de personalidad. Entonces, por eso digo que es muy parecido al horóscopo, porque es algo así como que, bueno, si tú eres de esta forma, entonces te va a pasar esto, te va a ir así o asado. No sé si ustedes lo han visto, pero hay un método que se está utilizando ahora que es para empresarios, que es algo así como una especie de coach empresarial, en donde te dicen, bueno, vamos a estudiar tu personalidad de acuerdo con la letra de tu nombre. Entonces, si la primera letra de tu nombre empieza por I, eres inteligente. O sea, bueno. Y si empieza por la G, como en mi caso, entonces será que soy gafa, no sé. Pero utilizan ese tipo de superstición, ¿no? Es parecido al horóscopo. Digo que es parecido al horóscopo porque es como lanzar algo ahí a pegar, a ver y te sugestionan. Ay, no, yo soy por ahí, soy inteligente. Como para sugestionar, pero para que vean el nivel, ¿no?, el grado al que vamos llegando de pensar este tipo de cosas, y que incluso son personas que dan charlas a nivel empresarial que tú dijeras, bueno, es una persona respetable, honorable, algún conocimiento debe tener, entonces te salen con esas cosas, con ese tipo de pensamiento. Marino Restrepo tiene un testimonio bien interesante sobre el enneagrama, porque él dice que en algún momento él visitó un convento y vio a las monjitas haciendo enneagrama, porque ahora lo están metiendo incluso hasta en los seminarios. Ahí me han contado que hay seminaristas a los que se ponen a hacerle esto de los enneagramas. Y Marino Restrepo contaba que él estuvo en un convento en Massachusetts, en Estados Unidos, y que él le dijo a la superiora del convento, que estaba haciendo enneagrama, cristales y todas esas cosas de la nueva era, le dijo, hermana, mire, eso no es de Dios, lo que usted está haciendo forma parte de la nueva era y es peligroso. Y la monja le dijo, mire, ese no es su problema, usted no es bienvenido en este convento y váyase. Entonces él fue a hablar con su director espiritual y le contó lo que había sucedido. Y el director espiritual le dijo, vas a volver allá. Él decía que él no quería porque dijo, bueno, si esa monja me corrieron, ¿cómo yo voy a volver para allá? No, vas a ir para allá y le vas a hacer esta profecía. Si ellas no dejan de hacer el enneagrama y los cristales y todas estas cosas, el Señor va a cerrar ese convento. Entonces, bueno, él dice que él fue con aquel miedo, temor, tocó la puerta y la monjita salió y no le abrió, lo atendió en la puerta. Y dijo, bueno, igual yo no quiero entrar, solo vengo a decirle que si usted no deja de hacer esas técnicas del enneagrama y todas esas cosas, el Señor va a cerrar este convento.
Y bueno, la monjita le cerró la puerta en la cara y él dice que se olvidó y a los 2 años regresó al mismo lugar, iba pasando por allí y se acordó y dijo, ay, aquí era donde estaba el convento. Entonces él iba en un taxi y le dice al taxista, aquí no viene un convento, una congregación. Y el señor dice, no, ese convento cerró hace ya como 1 año. Y él se sorprendió y fue a hablar con su director espiritual para averiguar qué había pasado. Con el sacerdote que en ese momento lo había atendido, le dijo, no, mira, la superiora que estaba allí se enfermó de cáncer y murió, y las otras monjas que estaban con ella se metieron unas a lesbianas y otras se salieron del convento. Entonces fíjense cómo el demonio se apodera de una obra de Dios. ¿Pero por qué? Porque le abrimos las puertas. Y el Señor, hermanos, advierte, siempre advierte, a través de otra persona te lo va a mandar a decir. Entonces tenemos que tener cuidado y por eso yo hoy les insto, nosotros que somos servidores de la comunidad, porque cuando mi hermana y yo empezamos a hablar esto, todo el mundo nos decía, cállense, ¿cómo van a decir eso? No, eso no lo digan. ¿Y por qué no lo vamos a decir? Que al contrario hay que decirlo, porque hay mucha gente que cree que esto no hace ningún daño, porque no es contrario a la fe. Y nosotros recibimos muchos insultos, hay parroquias de las que nos han echado, porque nosotros decimos, bueno, pero es que el mindfulness no, es una práctica anticristiana. Entonces, claro, ellos lo hacen y mira, no, vete de aquí, eres una persona no grata. Bueno, Dios hará la obra, pero el Señor advierte, y uno tiene que tener cuidado, por lo menos pensar, ¿será que esta persona lo que está diciendo será verdad? Vamos a averiguar, vamos a investigar y no cerrarse de buenas a primeras, porque esas son las consecuencias cuando nosotros nos cerramos a recibir la palabra de Dios, que el Señor advierte y uno no hace caso. Entonces se pierden las obras, se puede perder una iglesia, un ministerio, se puede perder un convento, una congregación, ¿verdad? Hay muchas monjas, nosotros nos hemos dado cuenta que de repente van a un chamán y uno dice, Ave María Purísima, pero si usted es una monja, una religiosa, porque entonces a uno le da una culebrilla, entonces no, yo la culebrilla me la quita el curandero, el chamán, que me va a echar el ramazo y la culebrilla se la va a pasar a la mata. Imagínate, y uno le manda pedir oración a los religiosos, y resulta que muchos religiosos se van a hacer chamanismo. ¡Qué peligro eso! Eso es un alma que Dios pierde. Si tú quieres decir algo. Pero vente hasta aquí para que el micrófono no lo podemos mover, para que todo esté oído. Hace como 6 años yo fui a un retiro, pero estaba en el equipo que estaba dando el retiro, y una de mis compañeras, en una casa de retiro en el estado Miranda, no voy a decir cuál, y había un sitio en esa casa de retiro que las mismas monjitas estaban administrando esa casa, decían que ahí había algo, era como una cosa redonda donde había energía y que todo se alineaba hacia el cielo. Y resulta que luego una de mis compañeras de equipo terminó yendo donde una de las monjitas, o sea, ellas tenían también una casa acá en Caracas, tienen una casa en Caracas, y hacerse terapia con péndulo, y la puso y le invitó a otra compañera que es muy amiga mía, pero ella es muy de la Virgen, ¿no? Entonces la acuestan en una camilla y empezaron a hacerle cosas con péndulo, y mi otra amiga decía, yo lo que hacía era encomendarme a San Miguel Arcángel porque a mí me parecía que eso no era de Dios, pero igual no se lanzó de la camilla, ella se quedó ahí para hacerle caso a la monja. Entonces eso realmente está pasando. O sea, se me había olvidado eso, pero la otra sí siguió con esas terapias con péndulo con esas religiosas. Por eso es que, muchas gracias hermana por ese testimonio, por eso es que tenemos que estar muy alertas, porque eso lo vamos a conseguir personas que se visten de religiosos y resulta que son chamanes, reikistas, sanadores holísticos. Tenemos que tener cuidado con quién nos hacemos terapias y todo lo que nos hacemos, porque es muy peligroso. El método Silva, no sé si lo han escuchado, pero lo que más me llama la atención de estos métodos, hermanos, es que hay muchos venezolanos que son pioneros en esto. Muchos venezolanos
que están inventando por ahí, creando sectas, creando grupos, todo contrario a la fe católica. Somos todos católicos y resulta que estamos armando grupos para que la gente se salga de la iglesia. Gente que está muy confundida. Entonces el método Silva está creado por un norteamericano de origen mexicano que controla las ondas mentales según este método que él creó para obtener el éxito utilizando la mente. Bueno, lo que ya venimos diciendo, controlar la mente, para todo lo controlamos con la mente. Su teología es panteísta y antibíblica. El reino de Dios está en la mente, según lo que ellos dicen. Dios está adentro, en las ondas cerebrales, en el subconsciente. La salvación se alcanza a través de los poderes de la mente. Fíjense cómo todo esto ya se desligó completamente del cristianismo. Entonces él decía o dice que el hombre puede salvarse a sí mismo y que Dios no es necesario. Prácticamente es como que nosotros somos dioses y nos podemos salvar a nosotros mismos. Nos parecemos a nuestro creador porque somos divinos, podemos ser omnipotentes y hay que reclamar nuestra divinidad, seguir un guía, un gurú o maestro. Silva dice que ha recibido mucha información por medio de su propio guía. ¿Quién es el guía? Un espíritu maligno. Entonces toda esa gente que, no, es que yo tengo un espíritu protector. El espíritu protector es ese, porque nosotros sabemos acá en la iglesia que nos cuida Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que le clamamos, le oramos, lo reconocemos como Dios, pero que son ese tipo de espíritus que te dan revelaciones privadas, personales y que se apartan de la Biblia. Hay otro método que es el método Riverdin, no sé si lo han escuchado, que es la respiración consciente, que se menciona en el libro del Vaticano que se llama Jesucristo portador del agua de la vida. La persona que ideó esta terapia fue en el año 1970 Leonard Orr, después de que supuestamente él revivió su propio nacimiento mientras se bañaba. O sea, él se estaba bañando y de repente tuvo una revelación de un recuerdo que lo llevó a él a cuando él nació, y entonces él revivió todo su nacimiento. Y él dice que bueno, que todo el mundo lo puede vivir, que lo que tenemos que hacer es aprender técnicas de respiración para purgar recuerdos traumáticos de la infancia que habían sido reprimidos. Entonces, a través de esta técnica, supuestamente, dice este señor, se liberan los recuerdos traumáticos de la infancia o los recuerdos reprimidos, especialmente los relacionados con el propio nacimiento. Bueno, acá me está viniendo una parte del libro del padre Emiliano Tardif que se llama Cristo está vivo, y hay un testimonio que cuenta el padre Emiliano Tardif en sus libros, donde él dice que en un momento acudió a un retiro de la comunidad carismática en la que él hacía vida en el momento, y él recuerda que bueno, comenzaron a hacer oraciones de sanación, a invocar el Espíritu Santo, y él comenzó como a tener un recuerdo de su infancia, ¿no? Y él decía que él le tenía como un rencor a su mamá, un problema desde la infancia él tenía con su madre. Y él en ese momento sintió que el Señor Jesús le mostraba que cuando él era pequeño, él había tenido un accidente y entonces como que se había cortado una mano, algo así, por algo que había hecho con su mamá, y él tenía como ese miedo, esa frustración. Pero él daba testimonio que quien le había mostrado ese recuerdo y quien le había, lo había hecho sentir esa culpa que él tenía para que se sanara de eso, era Jesucristo. Entonces esto así a lo loco, yo tuve un recuerdo y entonces ahora yo voy a respirar para yo autosanarme. Hay que tener cuidado porque no sabemos de dónde vienen esos fulanos recuerdos, si son verdad o no. Hay personas que hacen, por ejemplo, constelaciones familiares, que es una práctica también muy peligrosa, y esos consteladores familiares te asignan un espíritu guía. Entonces los espíritus guías comienzan a decirle a la persona, te pasó tal cosa cuando tú eras niño y no te acuerdas, y es mentira.
Es para que la persona le tenga una rabia a su familia. Por ejemplo, hubo una mexicana que ella daba un testimonio que le habían dicho que en su vida pasada su papá la había violado y entonces pues el papá la mató y bueno, ella quedó como traumatizada después de eso. Y el constelador familiar le decía, no, pero eso es para que tú sanes tu relación con tu papá. Pero imagínate, o sea, decirle que el papá en una vida pasada supuestamente la violó, la mató, y en esta vida el papá ahora iba a ser la pareja, el esposo, unas cosas pervertidas, pues perversas por completo. Y entonces esa muchacha esa situación le creó un trauma. Entonces por eso hay que tener cuidado, porque si esos recuerdos no están, si esa sanación no se hace dentro de un grupo de oración que esté dedicado, dentro de la iglesia, a realizar estas técnicas, no sabemos de dónde vienen después esos recuerdos y esos fulanos traumas que tenemos. El Cábala es otra técnica también que viene del judaísmo, que significa tradición y transmisión. Es una interpretación mística de la escritura en círculos judíos y cristianos de la Edad Media, es decir, lo que llamamos los gnósticos. Es el conocimiento de los supuestos secretos del universo, que para ellos el universo es Dios. Incluye las prácticas de astrología, hechicería, fundadas en la interpretación. Un libro clásico de ellos se llama Zohar. Es el conjunto de comentarios místicos y esotéricos judíos de la Biblia y de la tradición oral sobre Dios y la creación. Por eso hay que tener mucho cuidado con las personas que ahora promueven mucho el judaísmo. Entonces dicen, ay no, el Cábala y todo lo demás, entonces van como a las tradiciones anteriores a Jesucristo, pero un poco distorsionadas. Entonces hay mucha gente que, ay, mira qué bonitos son los judíos, su religión, y entonces echan para atrás y salen de cristianos, entonces se meten a judíos y empiezan a creer en todas estas cosas que no tienen nada que ver con nosotros. A las enseñanzas judías se añadieron elementos gnósticos y neoplatónicos, es decir, que ellos creen mucho en todo lo que son los ángeles, la invocación angélica y todas estas cosas que estábamos hablando la semana pasada. En España, donde alcanza su forma definitiva en algo que se llama el Sefer Azora, que es el libro del esplendor, descubierto por Moisés Barcentó, muerto en el 1305. Piensa que son como las creencias antiguas que tenían los judíos mezcladas con otras cosas ahí como revelaciones privadas. Dios es inmanente y trascendente, pero no es el creador inmediato, dicen ellos. Y hay 10 emanaciones de poderes que influyeron. Interpretación esotérica de números y letras, como ya explicábamos, todo lo que tiene que ver con la numerología, la superstición. Y, ojo, utilizan los libros apócrifos de la Biblia. Van a ver por ahí el libro de Enoch. Y entonces ellos, el libro de Enoch para allá, el libro de Enoch para acá, porque ellos tienen un libro que no fue admitido por la iglesia. Un libro apócrifo es que no están admitidos por la iglesia, no están aprobados. Y en ese libro se dice que los ángeles de Dios tuvieron relaciones con las hijas de Dios, y entonces surgieron otros ángeles y vienen y ponen un montón de nombres. De ahí es donde salen los supuestos ángeles Agdiel, Uriel, Yesiel, Jofriel, un montón de nombres que van a escuchar, Chamuel, Metatrón. Todos esos vienen de esos libros apócrifos que no están admitidos por la iglesia. La Nueva Era utiliza mucho los libros apócrifos, entonces te dice, ay, léete el libro apócrifo de Santo Tomás, y son inventos, pues eso realmente no está aprobado por la iglesia. Y bueno, hablan de que el universo tiene unos pilares espirituales, emanación, creación, formación y acción. Hablan de 4 mundos en las enseñanzas, de un árbol de la vida, y lo van a ver como que si fuese una especie como de ADN. Decían que las 10 sefirot eran emanaciones y las 22 letras del alfabeto hebreo, y bueno, mezclan todo lo que es la numerología, lo que Daniela ya estaba explicando, toda la superstición. Sabiduría, entendimiento, belleza, gloria, eternidad. Bueno, para ellos nosotros tenemos que buscar la sabiduría. No nos viene de Dios, sino que nosotros tenemos que buscarla por nosotros mismos. Y tenemos la programación neurolingüística, o el PNL, que
El PNL de por sí no es que sea malo, ¿no? Porque surge como un método científico. Pero ¿qué pasa? Que la nueva era lo comienza a distorsionar, como todo lo que ellos hacen, ¿no? Entonces aplican un método que era científico, con aval, que los psicólogos utilizaban mucho, entonces ellos vienen y lo distorsionan y comienzan a crear una especie de superstición alrededor de esto. Surge en 1972 con un informático llamado Richard Bandler y el psicólogo lingüista John Grinder. Consideran que toda comunicación eficaz posee unas constantes y que pueden ser aprendidas por quienes no las poseen. Neuro significa emociones o estado interior, y lingüística, que significa medios de comunicación humana o un comportamiento externo. Entonces, ¿en qué se basa este método? Llaman sistemas de representación sensorial, que son sistema visual, auditivo y kinestésico. Información que recibe nuestro cerebro de los movimientos del cuerpo. Las enseñanzas, y aquí vamos para decir que cuando la programación neurolingüística forma parte de la nueva era, o sea, si a usted le están haciendo programación neurolingüística, ¿cómo saber que eso no es el método científico avalado, sino que es una creencia de la nueva era? Bueno, porque te comienzan a hablar de las energías, el karma, realizan autocuraciones, todo el que empieza, no, tú te vas a sanar así, y repite esto y piensa esto para que tú veas que te sanas. Desarrollar el proceso del pensamiento, puertas dimensionales, hablar del sagrado cubo, elevación de la energía. ¿Qué es lo que opera realmente aquí? Una reprogramación mental. Entonces te empiezan a decir, deja tus creencias viejas, esos paradigmas que tú traes que son creencias limitantes, y comienza a repetir estos pensamientos, que tú puedes hacer todo, que tú te puedes sanar, que tú tienes un poder en la mente que conduce tu cuerpo, y entonces así tú vas a sentirte bien. Entonces el fin, ¿cuál es? Entrenar la mente hasta pensar que tú mismo puedes controlar todo lo que te sucede. Allí es cuando estamos dentro de una práctica de la nueva era. Y bueno, vamos a hacer una pausa acá porque ya llegó el padre Carlos para comenzar la misa, y bueno, si quieren ir al baño o algo, aprovechar, y continuamos en la tarde. Termina la misa ahorita al mediodía, entonces tenemos una pausa de 12 a 1 para almorzar, y luego continuamos con el resto de las enseñanzas.